A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. En estos momentos me gustaría darle a conocer el título del mensaje del día de hoy. La humanidad será banquete para buitres preparado por Dios. Aquí hay algo muy serio, mis hermanos. Aquí hay algo que seguramente muchos hermanos y muchas hermanas que aún conocen la palabra de Dios, creen a la palabra de Dios, como que no creen plenamente que esto pueda llegar a suceder y sobre todo que venga de parte de Dios. ¿Qué me quiere decir, hermano Rodríguez? Que somos muchísimas organizaciones cristianas y hay organizaciones cristianas las cuales no creen en lo que yo hablo acerca de lo que Dios hace en contra de la humanidad incrédula y desobediente. En otras palabras, hay muchos enseñadores, hay muchos cristianos que creen en Dios, que aman a Dios, pero no creen que Dios pueda llegar a hacerle un mal a la humanidad. Y es que necesitamos saber interpretar tanto la palabra de Dios como lo que nosotros decimos o escuchamos. Ciertamente Dios jamás le va a hacer un mal al ser humano. Y el hecho que yo diga aquí que la humanidad será un banquete para buitres preparado por Dios, no hace a Dios malo, no hace que Dios le haga un mal a la gente. Esto es justicia divina. Porque Dios, antes de llegar a este punto, le manda recados incansablemente al hombre para que el hombre cambie su manera de ser. Y ya que el hombre no cambia su manera de ser, hasta que pasa mucho tiempo, entonces Dios permite que su justicia se manifieste. Y ahí es donde viene la destrucción sobre la humanidad. Pero es por causa de la misma humanidad. En otras palabras, esa destrucción nos la provocamos nosotros mismos, los seres humanos. Una vez más, al mensaje de hoy le he titulado: La humanidad será un banquete para buitres preparado por Dios. Una vez más, se lo repito, pero de otra forma. Al mensaje de hoy lo he llamado de la siguiente manera: La humanidad será un banquete para buitres o sopilotes preparado por Dios. Suena muy duro, suena muy fuerte, suena terrible, y por lo regular el mundo que vive haciendo lo que no le agrada a Dios siempre cree que Dios todo el tiempo tiene que hacer lo bueno para uno, que no tiene que venir nada malo que Dios autorice. Y aquí, como le digo, el tema de hoy es: la humanidad será un banquete para buitres o sopilotes preparado por Dios. O sea, viene autorizado de parte de Dios. Yo quisiera en estos momentos
que pudiéramos platicar un poquito, meditar un poquito y que pudiéramos ahondar un poco, movernos alrededor un poco para poder entender mejor este maravilloso tema. Yo quisiera, para comenzar, hacer esta aclaración. El título del mensaje es: La humanidad será un banquete para buitres preparado por Dios. Pero quiero hacer esta aclaración antes de seguir adelante. Que será la humanidad incrédula y desobediente aquella que va a terminar, porque estamos hablando del final ya de la humanidad. La humanidad incrédula y desobediente será un banquete para buitres, para zopilotes, y esto será preparado por Dios. Pero acuérdese, esta es la aclaración que hago: la humanidad incrédula y desobediente, porque toda aquella parte de la humanidad que haya oído la palabra de Dios, el evangelio de salvación, y haya creído en Cristo Jesús y se haya convertido en hijo de Dios, en familia divina, esa parte de la humanidad va a ser sacada de este mundo por el mismo Dios para luego derramar ese enojo de Dios. Y como le digo, estas palabras a veces son mal interpretadas. La Biblia habla de el enojo de Dios, la ira de Dios, el castigo de Dios. Y muchas veces, como le digo, muchos aún enseñadores de la palabra de Dios o creyentes en Cristo Jesús se asustan cuando uno habla acerca de lo que es el enojo de Dios, la ira de Dios, la destrucción de parte de Dios sobre la humanidad. Pero ya aclarado este punto, que no va a ser toda la humanidad la que vendrá a ser un banquete, la que vendrá a ser una cena de buitres y zopilotes, sino que será solamente la humanidad que no crea en Cristo, y aún los que en algún momento hayan creído en Cristo, pero que de pronto empezaron a olvidarse de vivir la vida agradable a Dios y volvieron a vivir la misma vida que vivían antes de ser rescatados. Esos también serán parte de ese banquete de zopilotes, de buitres. Así dice la palabra de Dios. Bueno, quisiera en estos momentos decirle que esto que yo les estoy mencionando, que la humanidad será un banquete de buitres o zopilotes, y que será algo autorizado por Dios, preparado por Dios. Esto va a suceder en los últimos días de la segunda venida de Cristo Jesús. Hago esta aclaración: en los últimos días de la segunda venida de Cristo Jesús, porque estamos esperando que Cristo Jesús regrese a esta tierra como lo prometió. Porque allá en Juan 14:2 dijo: en la gloria de Dios hay lugar para toda la humanidad. Y dice: yo voy a ir a la cruz, voy a morir, y con eso voy a abrirles la entrada a la gloria. Cristo murió, Cristo resucitó y se despidió de sus discípulos, prometiéndoles que regresaría
para llevarse a aquellos que hubieran creído en Él y se convirtieran en hijos de Dios. Así es que, mis hermanos, mis hermanas, la segunda venida de Cristo abarca un tiempo de 3 años y medio. Y en esos 3 años y medio, durante esos 3 años y medio, suceden varios acontecimientos. El primer acontecimiento es precisamente el recogimiento de los creyentes, lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. Y lo último, o el evento final, es precisamente la destrucción de toda la humanidad incrédula y desobediente. Siempre me va a escuchar mencionar estas dos cosas: la incredulidad y la desobediencia. La incredulidad por todas aquellas personas que, aunque supieron acerca de Cristo, escucharon por ahí de Cristo, supieron de los cristianos, nunca mostraron interés por saber de qué se trataba, y que cuando les hablaban de Cristo, nunca quisieron hacer tiempo para Él y por lo tanto nunca supieron de Cristo. A esos llamo yo los incrédulos. Pero también hago mención de otro grupo, los desobedientes. Aquellos que, conociendo acerca de Cristo, de aún habiendo vivido un tiempo siguiendo los caminos de Dios, de pronto optaron por apartarse de los caminos sin importarles las consecuencias. Para ellos también viene esta destrucción. Por eso menciono constantemente los incrédulos y los desobedientes. Entonces, que quede claro, esto que estoy mencionando en este día, que la humanidad incrédula y desobediente será un banquete para buitres o sopilotes preparado por Dios, será el último evento de la segunda venida de Cristo Jesús. Un día de estos voy a mencionarles los diferentes acontecimientos que tienen que ver en la segunda venida de Cristo Jesús. Pero en este día solamente quiero que usted sepa que este banquete para buitres preparado por Dios, donde la humanidad incrédula y desobediente será la comida principal de los buitres o sopilotes, se llevará a cabo en los últimos días de la segunda venida de Cristo Jesús, en la culminación de la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora, yo quisiera en estos momentos que fuéramos a las Sagradas Escrituras, que leyéramos la palabra de Dios y que por medio de la palabra de Dios, no por lo que diga Rafael Rodríguez o por lo que diga una organización terrena o por las filosofías de un cierto personaje, creamos y aceptemos y que divulguemos aquello. Yo creo que vamos a tener que aprender a descubrir lo que dice la palabra de Dios. Y no solamente descubrir lo que dice la palabra de Dios, sino también tener la revelación de lo que dice la palabra de Dios. Y no inventarle nosotros, y no cambiarle el significado a la palabra de Dios. Y a la vez, obedecer a lo que dice la palabra de Dios. Bueno, empezaremos a meditar en las Sagradas Escrituras. Le invito a que abra su Biblia
en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, y le quiero decir que voy a estar leyéndoles en una versión de las Sagradas Escrituras que se llama la Biblia Nueva Traducción Viviente. Posiblemente la gran mayoría de hermanos y hermanas vayan a estar leyendo en la Biblia Reina Valera. Yo he escogido en esta oportunidad la Biblia Nueva Traducción Viviente porque la encuentro más fácil de entender y porque hay ciertos términos en esta Biblia que se me hacen más claros que lo que se traduce en la Biblia Reina Valera. Así es que si no salimos de acuerdo con las mismas palabras, sepa que estoy leyéndole en otra versión de la Biblia. Acuérdese, ni le estoy diciendo que le voy a leer otra Biblia y usted, mi hermano, mi hermana, no vaya a decir estamos leyendo en otra Biblia, porque suena como que estamos acudiendo a otra Biblia que a poco la hicimos nosotros. Entonces, al decir que vamos a utilizar otra versión, esto quiere decir la versión de Casiodoro de Reina, que es la Biblia Reina Valera, y aquí la versión de los que tradujeron la Nueva Traducción Viviente. Entonces, todas esas personas o agrupaciones tradujeron de la misma Biblia. Entonces lo que vamos a estar leyendo es lo que en este caso los traductores de la Biblia Nueva Traducción Viviente tuvieron, lo que entendieron de los escritos originales, de donde ellos tradujeron esta Biblia. Bueno, comencemos. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 19, versículo 17 en adelante. Voy a ir despacio, voy a ir buscando hacer énfasis en los puntos sobresalientes, los puntos importantes, porque solamente así podemos entender mejor la palabra de Dios. Dice así, Apocalipsis capítulo 19, versículo 17. Está hablando el apóstol Juan. Dios le dio una visión celestial, una visión de parte de Dios, una visión que nadie conocía. Y dice el apóstol Juan, vi a un ángel parado en el sol que les gritaba a los buitres que volaban en lo alto de los cielos. Quiero que ponga atención. Escogí esta versión de las Sagradas Escrituras porque habla muy directamente acerca de los buitres, de los sopilotes o los sopes, como les dicen en Guatemala. Aquí me gustó esta versión porque habla directamente de los buitres, esos animales carroñeros que comen animales muertos, animales ya putrefactos, echados a perder, como decimos en mi tierra. Dice el apóstol Juan, vi a un ángel parado en el sol que les gritaba a los buitres o a los sopilotes que volaban en lo alto de los cielos. Y esto les decía, vengan, reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado. Aunque no sean las mismas palabras, si usted está leyendo en otra Biblia que no es la Biblia Nueva Traducción Viviente que estoy leyendo, sin embargo es el mismo significado. Y aquí en Apocalipsis capítulo 19, versículo 17, el apóstol Juan está dando testimonio de lo que él escuchó gritar a un ángel. Se oyó esa voz potente de un ángel que invitaba, que llamaba,
que daba una orden a las aves carroñeras, a las aves que se alimentan de carroña, de animal muerto, y les dice: vengan, reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado. Hasta ahí, si nosotros no hemos leído lo demás, sí podemos entender que de parte de Dios y a través de un ángel se da una orden a los buitres, a los zopilotes y a todo animal que se alimenta de carroña. Y no digamos animal, aquí se está refiriendo a las aves. Entonces, de parte de Dios se da una orden para que todos o todas las aves carroñeras acudan, y dice claramente, a un banquete preparado por Dios. Como le digo, si no hemos leído lo demás, ¿quiénes van a hacer la comida? Sí entendemos que Dios está dando una orden a las aves carroñeras para que tengan un festín. Esto lo entendemos perfectamente. ¿A poco cuando lleguemos a darnos cuenta de quién se trata, ahí ya no nos guste? Pero déjeme decirle, nos guste o no nos guste, esto es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se cumple, nos guste o no nos guste. Mire lo que dice en el versículo 18. En el versículo 17, el apóstol Juan está diciendo que oyó al ángel que hizo un llamado con autoridad a todas las aves carroñeras que vinieran, fíjese bien, a gozar de un gran banquete preparado por Dios. Verso 18: vengan y coman la carne de los reyes, la carne de los generales y los fuertes guerreros, la de los caballos y sus jinetes. Hasta ahí me detengo. ¿Sabe por qué está diciendo aquí en el verso 18? Aquel ángel dándoles una orden a los buitres, a los zopilotes: vengan. Primero dice: vengan a participar de un banquete que Dios les ha preparado. Pero en el verso 18 ya especifica y ya dice: vengan, van a venir a comer carnes de reyes, carne de generales y los fuertes guerreros, y la de los caballos y los jinetes. Esto dice el ángel porque los primeros que están para ser devorados, por decirlo así, o los primeros que están para ser destruidos, son los líderes de los países, los gobernantes de los países con sus ejércitos, porque esto tiene referencia a la batalla de Armagedón. Esto tiene que ver con una rebelión total de la humanidad incrédula y desobediente que está por suceder. No estamos muy lejos de eso, donde la humanidad sentirá una presión, aunque Dios no la esté haciendo, pero sentirán un enfado, sentirán un estorbo, que Dios esté presente y que esté hablando de cómo tienen que ser las cosas. Y va a llegar un momento en que la abundancia de maldad y de pecado en el mundo y de esa naturaleza pecaminosa que tenemos, manipulada por Satanás, se levantará en contra del mismo Dios. Entiéndame esto.
todo lo que estamos mirando en estos días, tantas muertes, tanto derramamiento de sangre, tantos secuestros, tantas cosas, es apenas el principio de una rebelión mundial que culminará el ser humano, la humanidad, sintiendo que Dios les está estorbando, retando a Dios y diciendo que Dios les es un estorbo y que no lo van a estar tolerando más. Y es ahí donde se va a manifestar nuestro Señor Jesús el Cristo. Esto no va a suceder en lo primero de la segunda venida de Cristo. Acuérdese, esto no va a ser el primer acontecimiento. El primer acontecimiento sí va a ser el recogimiento de la iglesia, donde ahí mismo el mundo mira, fíjese bien, al Señor Jesús, y el mundo siente ese terror de lo que va a estar sucediendo, y comienzan 3 años y medio de castigo sobre este mundo, que culminan precisamente en esto, en un levantamiento en contra de Dios. Y ahí es donde Cristo se manifiesta, y ahí es donde Cristo Jesús acaba con toda la humanidad. Entonces, en otras palabras, es Dios en Cristo quien acaba con toda la humanidad, y toda esa mortandad es lo que viene siendo el banquete. Por eso se habla de un gran banquete donde la humanidad será la comida, la humanidad incrédula y desobediente. Por eso leímos en el verso 18 que dice el ángel a las aves carroñeras: vengan y coman carne de reyes, de generales, de fuertes guerreros y de sus caballos. Está hablando que los primeros que van a ser destruidos son los reyes, los gobernantes, los ejércitos, todos ellos. Por eso el verso 18 está enfocado en reyes, en generales, en soldados. Eso es en el verso 18. Y luego, a la mitad del verso 18, después que habla de que van a comer las aves carne de caballos y de jinetes, termina diciendo esta versión en el verso 18. Oiga bien, en esta Biblia, la Biblia Nueva Traducción Viviente, después de la mitad del verso 18, dice así. Oiga, dice: y la de toda la humanidad, tanto esclavos como libres, tanto pequeños como grandes. Ahí hace la aclaración y habla de 2 grupos. Habla de la destrucción de los reyes, de los gobernantes, de los ejércitos con todos sus líderes, ¿verdad? Del ejército y de todos los soldados. Y después de eso hace mención de la destrucción de toda la humanidad, del resto de la humanidad. Se lo voy a leer una vez más. Por eso me gustó esta versión, porque explica un poco más claro la realidad. Dice así en el verso 18. Se lo voy a leer completo el verso 18 y me voy a detener donde habla del primer grupo, de los gobernantes, de los ejércitos, y luego le voy a leer separadamente lo del otro grupo. Dice así: hablando el ángel a las aves que han de comerse a la humanidad, vengan y coman la carne de los reyes, los generales, los fuertes guerreros, y la de los caballos y sus jinetes. Y enseguida dice:
y la de toda la humanidad, tanto esclavos como libres, tanto pequeños como grandes. Entonces, ahí en el versículo 18 se hace aclaración de que después de destruir a los ejércitos que son los primeros que van en contra de Dios, se destruye al resto de la humanidad. El verso 19 dice: después vi a la bestia, oiga esto, después vi a la bestia, verso 19. Esa bestia que es mencionada ahí es el famoso anticristo que ya conocemos. Después vi a la bestia y a los reyes del mundo y sus ejércitos reunidos todos para luchar contra el que estaba sentado en el caballo y contra su ejército. ¿Se da cuenta? Los gobernantes del mundo en contra del reino de Dios. Los gobernantes del mundo con toda su potencia bélica, con todos sus ejércitos, en contra del reino de los cielos. Y dice, verso 19, que el mundo está yendo en contra de Dios, encabezados por el anticristo, la bestia. Esa bestia usted la encuentra allá en el capítulo 13 de Apocalipsis al principio. Ese es el anticristo. Y dice: después vi a la bestia y a los reyes del mundo y a sus ejércitos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército. Ahí estaba el anticristo guiando a todos los reyes del mundo, porque el anticristo será el líder mundial que gobernará sobre todos los reyes del mundo y que él los conducirá en esta batalla en contra de Dios. En el verso 20 dice: y la bestia o el anticristo fue capturada. A alguien tan terrible, a un gobernante mundial como es el anticristo, a alguien tan poderoso como es el anticristo, fíjese bien, cuando se habla de capturarlo es porque fue derrotado. Y dice en el verso 20, hablando del anticristo: y la bestia fue capturada. Esto quiere decir, se le dominó, se le venció y luego se le capturó. Dice: la bestia fue capturada y junto con ella el falso profeta que hacía grandes milagros en nombre de la bestia, milagros que engañaba a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado a su estatua. Muchos cristianos no saben que al final de la historia humana, podríamos decir muy pronto de aquí para allá, este mundo será gobernado por un solo, este mundo será gobernado por un solo líder político. Ese será el líder mundial que estará sobre los reyes, al cual vemos aquí que va en contra de Dios, según él, a luchar contra Dios. Pero ahí dice la palabra de Dios, en el versículo 20, dice: la bestia fue capturada, o sea, el anticristo fue vencido y capturado, y junto con ella el falso profeta que hacía grandes milagros en nombre de la bestia. Habrá dos grandes líderes mundiales, uno de carácter político, otro de carácter religioso. Hermano, la situación va a ser terrible. Hermana, la situación en este mundo va a ser terrible. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque el mundo va a ser controlado por un gobierno mundial. Y no se extrañe, mi hermano, mi hermana, porque hay muchos hermanos que en estos días ni cuenta se dan
que los gobiernos nos tienen controlados. Para eso, todas esas formas de llevar a cabo, fíjese bien, el control en nuestros países, donde usted da sus datos, desde que usted tiene su acta de nacimiento. Cuando usted va a sacar su identificación, tiene que llevar su acta de nacimiento. Ahí dice dónde nació, cuántos años tiene, quiénes son sus familiares, dónde vive, todo eso. Todos los datos los tiene el gobierno. Con lo que se ha aumentado la tecnología en estos días, a usted y a mí nos descubren cuando quiera el gobierno, donde quiera que estemos. De manera que el mundo va a ser controlado por un líder político que va a tener el control completo del mundo. Pero va a ser controlado el mundo también por un líder religioso. O sea, que los que no crean en Cristo y que sean sacados por Él de este mundo, en lo que conocemos los cristianos como el arrebatamiento de la iglesia, ya pueden prepararse a quedarse acá para ser controlados por ese líder mundial político y por otro religioso. Otro día les voy a hablar de esos dos líderes terribles, pero aquí estamos descubriendo que ambos, ese líder político, la primera bestia y el falso profeta, ahí dice en el verso 20, son capturados, fíjese bien, dice, y en el verso 20 al final dice, tanto la bestia, tanto el anticristo como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Verso 21. Estamos leyendo en Apocalipsis 19:21. Todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco. Y todos los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse. ¿Qué le parece? Ahí tenemos una escritura que más que escritura es un testimonio vivo de lo que pudo ver con sus ojos el apóstol Juan. Mire qué maravilla, hermano, hermana, sobre todo usted y yo que conocemos la palabra de Dios, qué maravilla que podamos tener usted y yo noticias de lo que ha de acontecer, pero que todavía no ha sucedido, para que nos demos cuenta con anticipación lo que va a suceder y que le demos gloria a Dios y que nos portemos bien y que tratemos de vivir otro tipo de vida para que podamos salir de este mundo en cualquier momento, porque este mundo, hermanos, va a ser destruido, no solamente la humanidad. Otro día les voy a hablar acerca de la destrucción total, no solamente de la tierra, sino de todo el universo. Aquí, en este día, estamos descubriendo que la humanidad incrédula y desobediente va a servir de banquete a los buitres, a los zopilotes y, ¿por qué no decirlo?, a todas las demás aves que comen carroña, que se alimentan de animales muertos. Entonces, ¿por qué no decir que la humanidad va a terminar siendo banquete de buitres y de zopilotes, si lo dice la palabra de Dios? Pero como le digo, también hay que aclarar que no es toda la humanidad, sino aquella humanidad que no crea hoy en Cristo,
que no se convierta de su mal camino, que no le importen las cosas de Dios como la mayoría de la humanidad lo está viviendo en estos días. Todos sabemos cómo ha aumentado la maldad. Hermanos, es exagerado. Piense bien. De acuerdo a lo que nosotros conocemos en la palabra de Dios, el hombre tiene una aproximación de 6,000 años en esta tierra. Fíjese bien, tiene una aproximación de 6,000 años en esta tierra. Y durante esos 6,000 años aconteció algo, que en un determinado tiempo, como a los 1600 años de que empezó el primer hombre en la tierra, Dios destruyó a toda la humanidad. Eso fue con el diluvio en el tiempo de Noé. Por lo tanto, que no me vengan a decir algunos cristianos, así sean muy famosos predicadores, que Dios no puede destruir a la humanidad, si a veces ellos mismos están predicando del diluvio. Y ahí está establecido en la palabra de Dios que Dios destruyó a toda la humanidad incrédula en el tiempo de Noé. Solamente 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, 8 personas que creyeron a Dios e hicieron el arca y se metieron en ella como Dios les mandó, fueron los que se salvaron, y los que no creyeron fueron destruidos por Dios por medio del diluvio. Entonces, si Dios ya lo hizo una vez, lo puede volver a hacer. Y no es por hacerle un mal al hombre. Fíjese bien, desde que Dios creó al hombre hasta el tiempo del diluvio, pasaron alrededor de 1600 años. Y desde que destruyó a la humanidad con el diluvio y volvió a comenzar el mundo con la familia de Noé, esto es algo que mucha gente o muchos cristianos no se ponen a pensar, que la humanidad en este mundo ya se terminó una vez, en el diluvio. Y con la familia de Noé, con 8 personas, volvió a comenzar el mundo otra vez. Entonces, una vez más le digo, está establecido en la palabra de Dios que muy pronto Dios va a destruir a la humanidad incrédula y desobediente, y a eso es a donde estamos centrándonos hoy, en eso es donde nos estamos enfocando hoy, donde dicen las Sagradas Escrituras. Por supuesto, esto puede ser dándonos una idea de la mortandad que va a haber de gente. Cuando dice que hace un llamado Dios a todas las aves carroñeras en el mundo para que tengan un gran festín, porque toda la humanidad incrédula y desobediente será destruida y habrá una mortandad terrible. Aquí hay algo muy interesante que dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 19, versículo 21. No pensaba enfatizar en esto, pero en estos momentos el Espíritu Santo me manda a que me detenga un poquito ahí. Apocalipsis 19, 21 dice acá: todo su ejército, todo el ejército del mundo fue aniquilado por la espada afilada que salía
de la boca del que montaba el caballo blanco. Hermanos, hermanas, para los que no sabían, que yo sé que hay muchos que no lo saben todavía, no es que de la boca del Señor Jesús saliera una espada literal, muy afilada, sino que está hablando de la palabra que sale de Dios, poderosa para destruir. Así es que dice el verso 21, y todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco. O sea, la humanidad va a ser destruida solamente a la palabra de Cristo. Esto va a ser terrible, pero es algo real. No podemos nosotros, como le digo, ocultar esto. Si yo no les hablo esto, porque esto casi no se habla, en la mayoría de las iglesias no se tocan estos temas, no se habla de este punto tan importante. Por eso hay tantos cristianos malcriados, por eso hay tantos hombres y mujeres que en un momento están sirviendo a Dios y al rato andan de sinvergüenzas por ahí, porque no tienen conocimiento de todas estas cosas. Tengo la plena seguridad que muchos hermanos que no sabían acerca de esto, hoy mirando esta realidad, van a cambiar de manera de pensar. Van a buscar meterse más con el Señor, consagrarse más al Señor. Van a buscar no orillarse más, no exponerse más a que cometan un pecado y al rato ande igual que antes, porque se va a encontrar con esto. No solamente viene castigo, fíjese bien, le voy a hablar de 3 cosas que vienen. No es solamente la destrucción, porque cualquiera diría, bueno, yo me voy a meter a hacer lo que me dé la gana, y el día que venga la destrucción, en un momento soy destruido y ya se acabó todo. No, hermanos, van a ser 3 años y medio de castigos de diversas formas que vienen por la justicia divina. Y alguien pueda decir, hermano Rodríguez, ¿qué son 3 años y medio? Es muy fácil decirlo cuando no estás viviendo nada. Por ejemplo, yo en estos momentos puedo decir, ¿por qué no vamos a tener ánimo para pasar un día muy enfermos en el hospital? Hermanos, hay momentos que se hacen eternos cuando tú estás muy enfermo. No hace muchos días tuve una piedrita, fíjate bien, que se me atravesó, ¿verdad? Y que dicen que es una piedra en la vejiga. Hermano, aquello es terrible. Empezó ese dolor y empezó a aumentar y aumentar y aumentar, y llegó un momento que era una desesperación. Me quejaba y me quejaba y me volteaba para un lado y me movía, y aquello era insoportable, que te forza a quejarte, te forza a moverte. Me llevaba a mi esposa al hospital y sentía deseos de bajarme. ¿A qué me bajaba? Pues a nada, porque ¿quién me iba a ayudar? Lo mejor era ir al hospital, pero yo sentía deseos de abrir la puerta y tirarme del auto. Hay momentos, hermanos, que se hacen una eternidad. Y en estos momentos, usted que me está escuchando, no me salga con la niñería o con esa cosa, perdóneme la expresión, con esa cosa tonta de decir, no, como quiera yo salgo adelante. Mire, hermano, la palabra de Dios dice, otro día se lo voy a leer porque no me alcanza el tiempo, pero la palabra de Dios dice que cuando la humanidad se dé cuenta que Cristo arrebató a la iglesia y lo vean a Él, dice que se van a querer morir, que van a preferir que les caiga encima una montaña y que los sepulte,
que estar de frente delante de Dios. Eso viene terrible. Y mire, ya van más de 2000 años que Dios nos está hablando por su palabra para que no pasemos eso. Y nosotros todavía estamos de cabezas duras, que no queremos entender, pero la paciencia de Dios va a llegar a un punto donde Dios va a decir: ya no espero más, ya no hay más espera. Y ahí levanta Cristo su iglesia y comienza el castigo. Como le digo, son 3 cosas terribles. El castigo constante por 3 años y medio. Esa es una cosa. Un castigo tremendo sobre la humanidad por 3 años y medio. Y al final es que viene esta destrucción completa. Pero son 3 años y medio de castigos que van aumentando cada vez, y castigos de diversas formas. Es terrible lo que viene, hermano, hermana. Entonces, ya quedamos claros de que en esta escritura, en Apocalipsis capítulo 19, nos hace mención la palabra de Dios, que Dios destruirá a la humanidad. Y nos enseña la palabra de Dios que dice un ángel mandando, ordenando a todas las aves que se alimentan de carroña: vengan y coman, comiencen con los reyes, sigan con los líderes de los ejércitos, luego con los soldados, y de ahí vengan sobre toda la humanidad, porque llegó la destrucción final de la humanidad. Entonces, mi hermano, mi hermana, podemos decir que la humanidad incrédula y desobediente va a ser un banquete para buitres o sopilotes, y que esto es de parte de Dios. Sí, porque ahí está en la palabra de Dios. Y si alguien me dijera: hermano Rodríguez, pero solamente es esa escritura. No, hermano, no, hermana, hay más escrituras. Esta es una de tantas. Hay más escrituras, pero nos hemos entretenido en esta para que nos quede bien claro que la Sagrada Escritura lo dice, y que no escuchemos por allá cualquier predicador que no le interesa predicar esto porque se les van las ganancias económicas, porque ya no les dan dinero y lo que quieren es solamente hablarle cosas bonitas a la gente para sacarle su dinero. Déjeme decirle, a mí no me importa su dinero. A mí me mandan a darle este mensaje, y este mensaje es verdadero, y este mensaje es de actualidad, este mensaje es de urgencia, y usted, mi hermano, mi hermana, y yo tenemos que conocerlo, tenemos que estar conscientes de lo que va a estar sucediendo, porque antes de que esto suceda, nosotros nos vamos con Cristo. En estos momentos me voy a detener aquí, porque el tiempo ya se me terminó. Y me gustaría saber si alguien de los hermanos o hermanas que ha estado escuchando está de acuerdo conmigo, que así dice la palabra de Dios. Y quiero decirle que ese capítulo 19 de Apocalipsis está mostrando el final, fíjese bien, o el último acontecimiento de la segunda venida de Cristo. Porque ahí, quien se manifiesta destruyendo a toda la humanidad es Cristo Jesús. Qué cosas, ¿verdad? Cristo Jesús
que desde hace más de 2000 años hasta este día, que es 25 de enero del año 2024, más de 2000 años ha estado Cristo extendiendo sus brazos y diciendo a toda la humanidad: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Pero hoy la humanidad está peor que hace 10 años. Hoy se ha descontrolado más y hoy hace menos caso al llamado de Cristo. Pues ese mismo Cristo que hasta este momento, hasta este día 25 de enero del año 2024 está extendiendo los brazos, puede ser que mañana esté con los ojos rojos, como dice la palabra de Dios, airado, disgustado, castigando a la humanidad y esperando el momento de destruir a toda la humanidad incrédula y desobediente. Ahora sí les termino, porque si no vamos a entrar con otro tema.